Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a presentar el tema de la ilustración. En concreto voy a exponer los primeros capítulos del libro Historia Social de la Ilustración de Thomas Monk. Como bien sabemos, la ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo. Este movimiento nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. La Ilustración fue esencialmente y especialmente activo en Francia, por lo que ese movimiento inspiró profundos cambios culturales y sociales. No obstante, veremos cómo en este libro Thomas Monk replantea la definición de ilustración. Es decir, el autor inicia con el primer capítulo con una propuesta interesante porque nos menciona que si este libro se hubiera escrito hace un cuarto de siglo, este iniciaría con simplemente una rápida definición del tema, a pesar de las grandes diferencias que existen en torno a el enfoque de este tema. Por ejemplo, los escritores franceses del siglo XVIII se inspiraban primeramente en Locke, Newton y Boyle. Su identidad de grupo se resumía en un término francés que era philosophe, que los contemporáneos utilizaron para referirse a los pensadores intelectuales y escritores liberales de París. Como vemos, la figura central de la Ilustración francesa era y no deja de ser Montesquieu, cuyas deliciosas cartas persianas establecieron gran parte de los futuros temas de debate y cuyo tratado fundamental, titulado Del espíritu de las leyes, fue citado con alta frecuencia durante el periodo de las revoluciones americanas y francesas. Existen otros dos autores que pertenecieron a la ya denominada Trinidad Ilustrada francesa, es decir, Voltaire y Rousseau. Voltaire era el menos sistemático en sus ideas, pero era preferido gracias a su brillante estilo literario, su ingenio y su capacidad satírica. Por otra parte, Rousseau era el más excéntrico, porque él se autoproclamó portavoz de la verdad y la sinceridad. También propuso una reforma de la educación, se le entiende por romántico, era partidario del comunismo y también un reformador político. Existe una enorme cantidad de estudios críticos que se han concentrado en estos autores, pero también han destacado otros autores franceses como Diderot, Maupertuis, Buffon, Lavoisier, Beaumarchais, Condorcet y Quesnay. No obstante, la investigación moderna sobre otras zonas europeas ha demostrado que la ilustración no se reduce solamente a lo que es Francia. Por ejemplo, en Italia, Franco Venturi ha contribuido a clarificar el contexto y la naturaleza de la ilustración desde la perspectiva italiana, donde han surgido nuevas figuras interesadas como Vico, Galliani y Beccaria. En el mundo germano hablante, cuyos pensadores más destacados eran Kant, Moses Mendelssohn y Herder, se distanciaron de la lógica cartesiana y, sobre todo, de la racionalidad típicamente francesa en ciertos aspectos clarificados. En otra perspectiva, que es la Gala, estos autores prácticamente emprendieron una exploración de yo interior irracional que derivó
con las colaboraciones de Herder y estos autores. Hay otra perspectiva que es la perspectiva escocesa, donde los autores eh, permiten ubicar un nuevo contexto histórico europeo. Como podemos ver, esta diversidad de la ilustración ha conducido a plantear la posibilidad de la ilustración inglesa y sobre todo de la ilustración en las colonias americanas. Como resultado de todo esto, cualquier definición única y concisa sobre la ilustración, hasta cierto punto, es vaga. Sin embargo, la falta de una definición simple conlleva en realidad a más ventajas que inconvenientes, porque esto nos evitará a compartimentar de modo excesivamente rígido a los personajes que contribuyeron directamente en la ilustración y sobre todo las repercusiones más amplias de las nuevas ideas. Por lo que Thomas Munch eh, nos da una propuesta de lo que es la ilustración, por lo que nos dice que podemos concebir a la ilustración como un conjunto de corrientes distintas que ni siquiera son siempre plenamente compatibles, porque algunas corrientes forman un núcleo central que está rodeado por una serie heterogénea de opiniones y opciones cuya significación queda pues ya abierta a lo que es la interpretación. En general, esta lista de grandes pensadores podría incrementarse parcialmente con otros nombres, cuyos ensayistas podrían proceder de Rusia, Escandinavia o incluso la península ibérica, por lo que el término de ilustración también puede definirse eh, prácticamente dependiendo la región en la que se estudie. Por otro lado, en 1918 se pretendía definir a la ilustración desde una perspectiva nacional, dentro de las estructuras subyacentes a los distintos contextos políticos y culturales de diversas zonas europeas. No obstante, se ha demostrado que el enfoque nacionalista tiene sus limitaciones porque hay sectores de la población que, pues, prácticamente aspiraban a desarrollar una perspectiva cosmopolita, el viajar y aprender otras lenguas, pues para satisfacer su pasión personal. eh, Esto implica que los sectores poblacionales más bajos y con, valga la redundancia, bajos recursos, no puedan aspirar a este ideal. En general, la tendencia predominante en la ilustración reconocía la gran diversidad a partir de mezclar la curiosidad con la apertura de nuevas ideas y de la reevaluación de la historia y la herencia del pasado. También la razón era una de las herramientas fundamentales que debían aplicarse al sistema heredado de las creencias e ideas, lo que contribuyó a la observación empírica de la vida cotidiana. Podemos encontrar una gran diversidad de tendencias dentro de la ilustración que pues fueron determinadas por factores geográficos, factores culturales, factores sociales, que han hecho que sea difícil encontrar un núcleo coherente común entre pues todos estos. Um, Podemos ver que la intención de esto no era reducir el significado general de la ilustración, sino destacar que la mayoría de los participantes en ese proceso de ilustración
tenían un objetivo que iba mucho más allá de la mera adquisición de conocimiento, de ideas, de lujos, por lo que una afirmación genérica puede dar lugar a una definición ampliamente inclusiva de lo que fueron las ideas ilustradas, incluso con contradicciones internas e inconsistencias a detalle, porque esto pues no ayuda a reconocer que haya una estructura de comparación intelectual y transcultural como un estímulo contemporáneo de la ilustración, por lo que una definición de la ilustración como una actitud o una predisposición, más que como un sistema de pensamiento, pues parece probablemente muy impreciso y poco específico. Eh, es notable mencionar que uno de los temas que han conducido a esta redefinición de la ilustración es la naturaleza compleja de las creencias religiosas, porque antes se afirmaba que los rasgos distintivos del ilustrado pues era el escepticismo religioso. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que el ámbito de la fe personal es difícil de examinar. Por lo tanto, hay que destacar que la religión y la ilustración no se excluyen necesariamente, porque pues las iglesias no eran forzosamente anti-ilustradas. Otro tema que ayuda a esta redefinición es la naturaleza y lo natural, porque anteriormente implicaba eh, un genérico instintivo independiente de las construcciones culturales y sociales. No obstante, estos conceptos de naturaleza y natural desempeñan un papel que pues es inagotable en las cuestiones claves del pensamiento y la conciencia del ilustrado. Hoy en día, eh, sobre todo cuando queremos hablar de la vida cotidiana, nos resulta difícil responder a muchas preguntas y cuestiones, en este caso de la sociedad ilustrada, porque en la actualidad se cuentan con algunas informaciones, pero de carácter muy mínimo, de los salones, de las academias, de los cafés, eh, y es mm, distinguible mostrar que las fuentes que quedan en nuestros días para reconstruir la historia social de la vida cotidiana se debe a las cartas, los diarios, lo que es la literatura, el material descriptivo, ya sea oral o en su caso escrito. Y a pesar de todo esto, se tienen muy pocos datos sobre la población más vulnerable, como son los trabajadores, el servicio doméstico, los aprendices, los jornaleros, los peones, la población rural, la población agrícola, y especialmente no hay mucha información sobre lo que son las mujeres. A pesar de una intensa investigación en los últimos años, no se ha alcanzado un acuerdo sobre cómo fue en realidad la cultura popular en la Europa moderna. El problema surge cuando se utiliza el concepto de cultura popular frente al concepto de cultura de élite, porque el primero se refiere a la gente común o pues la gente corriente,
Y pues la élite se refiere a la gente que cuenta con patrocinio oficial, la gente que tiene exclusividad, que tiene un estatus social, una educación y, entre comillas, un buen gusto. En el siglo XVIII es notable identificar con facilidad a la cultura de élite porque pues existe una enorme diferencia en lo que es la riqueza, la educación y la cultura material, por lo que en términos generales se veía una separación de la gente del común, la gente corriente, en comparación a los ricos o a la gente de élite. Es decir, existía una confrontación, ricos contra pobres, cultos contra analfabetas, personas con buen gusto contra la chabacanería y otras confrontaciones. Eh, Estas diferenciaciones provocaron un intento de reformar o mejor conocido como represión de la élite, por lo que se intentaba suprimir costumbres populares. No obstante, en la actualidad se ha encontrado que la diversidad extrema de costumbres y tradiciones entre pues, todas las regiones geográficas, así como entre los grupos sociales, parece indicar que encontramos subculturas. Estas se sobreponen entre sí de forma compleja porque coexisten para comprender mutuamente entre sí, entre lo que son la gente de élite y la gente de la cultura popular. Es decir, existía un alto grado de interacción entre las divisiones sociales porque había dependencia económica mutua y había sobre todo un contacto social que hizo que hubiera una interacción cultural. Lamentablemente, en la actualidad solo quedan vestigios del material descriptivo en forma oral, es decir, solo quedan canciones, baladas, leyendas, cuentos o romances, porque, mm, ¿cómo lo explico? Bueno, porque cuando se decidió escribir sobre lo que es la cultura popular, eh, pues esto se hacía por razones comerciales. Eh, Esto es notable porque durante todo el siglo XVIII muy pocas personas sabían escribir, por lo que contamos con muy poca producción genuina, muy poca información de la cultura popular, eh, y esto ha generado un problema porque otra fuente para el estudio de la cultura popular pueden ser los folletos, los opúsculos o los libros económicos que se producían masivamente en esa época, pero que en el sentido de la palabra, la gente de la cultura popular no escribía, sino la gente de élite interpretaba a su manera a estos sectores poblacionales. Como podemos observar, la sociedad rural no era el lugar idóneo para buscar signos de innovación cultural y social, porque pues no contamos con el material adecuado para su estudio. No obstante, no se puede descartar a la sociedad rural y sobre todo a la sociedad agraria, ya que esta sociedad agraria produjo una importante interacción entre lo que es el mundo urbano y el mundo rural. Es decir, aparte de lo que son las cosechas para alimentarse, existía entretenimiento y diversión en todo el mundo rural, que pues eran tradiciones locales y dependían muy poco de la innovación empresarial y beneficio económico que en contraparte los del ambiente urbano sí dependían.
En el ámbito rural existían días de mercado donde solían haber charlatanes, malabaristas, los buhoneros, que estos vendían pliegos y papeles que se podían ver como, como una forma de comprar un producto que necesitaban para transmitir sus ideas. Otra de las cosas que se podían ver eran espectáculos, me parece que eran persecuciones de osos, corridas de toros, incluso luchas de gallos. También había bailes, eh, pero estos bailes, había algunos donde la gente de élite a veces la proporcionaba, ya sea el capital, patrocinios, eh, para que estas fiestas se realizaran. No obstante, siempre guardaban su distancia en su concepción de las diferencias sociales que tenían arraigadas. Otra de las cosas que pues son notables son pues las ferias y las fiestas populares que pues servían para estrechar los lazos de la comunidad y también permitían que los jóvenes realizaran ciertas actividades y tuvieran ciertas licencias sociales o también licencias sexuales, donde servían como una válvula de escape de lo que es toda la tensión social. Como hemos mencionado anteriormente, la religión se ha tomado como un dogma en la ilustración porque pues se cree que los hombres y las mujeres de la ilustración estaban exentos o eran escépticos a la iglesia, por lo que muchas veces se deja muy por de fuera. Pero en lo que respecta a lo que es el tema de la religión, los estudios recientes arrojan nuevas luces en el estudio de la iglesia, por lo que el análisis de la teología ya no carece de valor, puesto que nos ocupa una época en la que los protestantes postularon que la fe abría las puertas de la gracia de Dios. Sin embargo, en lo que respecta a lo cotidiano, se necesita saber qué clases de personas siguieron asistiendo regularmente en el servicio de la iglesia, también qué razones los movía para participar en los ritos, el cómo interpretaban lo que oían y hasta qué punto era relevante la religión en la vida cotidiana. Muchas descripciones parecen indicar que pues, para un gran número de fieles, la religión consistía en algunos puntos, como lo era la memorización de diversos fragmentos del catecismo, que eran mezclados con otros valores sencillos, no muy alejados del paganismo y en ocasiones casi animistas. También en esta época el valor divino, eh, en general los favores divinos, compraban o se aseguraban mediante ritos y los sucesos cotidianos se interpretaban a menudo como supersticiones. También las celebraciones religiosas iban del brazo de las fiestas y otras formas de sociabilidad y que para muchos creyentes la moral debió ser ante todo una cuestión de retribución y beneficio. En las comunidades agrarias, la conducta sexual era agresivamente vigilada y esta se llevaba a cabo por grupos de jóvenes del lugar. También
para evitar que hubiera una relajación moral y para asegurar una uniformidad y conformidad con la doctrina, la Iglesia recurría a tácticas como la visita de los obispos, pero estas visitas eran visitas de forma rutinaria, pero menos sistemáticas y rigurosas como lo hacían en el pasado. Eh, para continuar la labor de la Iglesia, muchas continuaron con su trabajo en las parroquias urbanas y sobre todo las rurales. Muchos pastores mantuvieron sus funciones sociales en la sociedad rural, por lo que en las sociedades urbanas coexistían tradiciones religiosas y sociales mezcladas entre sí, como pues, lo podemos ver en la actualidad, donde hay una fiesta religiosa, pero también es promovida por el gobierno, porque dichas festividades ayudan a una coexistencia cultural, económica y social, por lo que la Ilustración supuso una secularización inexorable y tuvo una relajación significativa de la intolerancia habitual que existía en ese entonces. Por otro lado, la vida social en los pueblos era más, más dinámica, puesto que las ciudades y los pueblos, con mercados propios, desarrollaban una rica vida social, en la que participaban funcionarios de gobiernos municipales, cortes de justicia, el clero dedicaba a la educación, y pues existía una identidad colectiva que se veía forzada periódicamente mediante fiestas, procesiones, recepción de dignatarios y otras formas de celebración pública. También las celebraciones religiosas estaban incluidas, como mencioné antes, para coexistir y entender las características sociales de una unión social. Otra cosa es notable mencionar como el orgullo por la ciudad y sobre todo el esparcimiento urbano que se complementaba de forma duradera mediante la planificación arquitectónica y urbanística a largo plazo. También podemos observar que en las monarquías continentales más centralizadas, las posibilidades de un desarrollo urbano dependían de los fondos privados y sobre todo la colaboración local. También es notable mostrar que las calles de las ciudades se desarrollaban con una energía y una vitalidad irreprimible, como si fuera pues una feria continua, porque en estos lugares podían satisfacer todas las necesidades como pues no sé, un dentista, conseguir bebidas alcohólicas, adquirir objetos, ver exhibiciones de moda, la búsqueda de rumores o crear nuevas amistades. En las distracciones sociales existían cantantes callejeros, textos con sátiras, teatros con obras elegantes, con cinetecas escénicas acertadas a la época. Como punto final, Thomas Munch nos dice que el proceso de la ilustración fue socialmente diverso y complejo, que en ocasiones era contradictorio, por lo que sugerir otra posibilidad implicaría no entender su esencia misma, porque su innovación y difusión de ideas tomaron formas distintas con concepciones estrechas y abstractas que pueden impulsar el estudio social y cultural de la cultura popular y de élite en lo que es la ilustración. Muy bien, en conclusión,
El autor estudia este periodo de la Ilustración como un sistema complejo y heterogéneo, porque el autor prefiere no hablar de la Ilustración como una sola, sino muchas, en tanto un conjunto de corrientes distintas que a veces son hasta incompatibles. A pesar de esta postura, también acuerda con el concepto general de lo que es la época del cosmopolitismo y la universalización que se manifiesta claramente en la conciencia de los intelectuales de pertenecer a lo que era una república de letras, porque señala una coexistencia nacional junto con el orden cosmopolitan, la ilustración y en primer lugar como una actitud o predisposición del individuo. Otra de los conceptos cuestionados por el autor es lo que es el despotismo ilustrado, el absolutismo, y en señala esto hace diferencias, sobre todo lo que influyó como el poder político, la proyección pública, la crítica pública, y en otras problemáticas analiza las diferencias y las distancias entre la cultura popular y la de élite, porque nos dice que las relaciones, interacciones entre estos espacios, ya sean rurales o urbanos, entre ellos mismos ponen límites en lo que denomina como esfera pública, por lo que realiza exhaustivos estudios en lo que es la composición social, el grado de alfabetización, las variables económicas, la mayor concentración o menor del poder político, las creencias religiosas y los parámetros que diferencian entre regiones ante los temas ya señalados. Por último, expone las problemáticas que enfrenta el investigador en el estudio de la cultura popular, porque plantea un serio problema de fuentes, por lo que el historiador no posee suficientes datos sobre las clases sociales bajas y sobre todo de las mujeres, por lo que se topa con una insuficiencia de datos que permiten estudiar la difusión de la ilustración fuera de los círculos selectos y letrados. Todo esto y la falta de datos nos hace creer que no podremos reconstruir correctamente la historia, pero pues eso es falso porque a pesar de eso podemos utilizar las fuentes e interpretar el contexto social, la vida, las ferias, las fiestas populares, los roles que cumplían la población, las formas colectivas de reaccionar ante la vida ilustrada y las variaciones e innovaciones mercantiles, de alimentación, de religión, entre otras. Por último, les muestro la bibliografía de el libro Historia Social de la Ilustración, que pues se encuentra en línea, y por si quieren adentrarse a lo que es la vida, la historia de la vida social, este libro tiene amplios capítulos y bueno, a mi parecer también muy cortos, porque lo que trata de la vida social son temas actuales que lamentablemente no se han estudiado a fondo. Muchas gracias por su atención.